Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. En esta ocasión voy a explicarles lo correspondiente a la naturaleza de las cuentas, lógicamente desde el punto de vista contable. Al referirnos a la naturaleza de las cuentas, significa que cada clase, es decir, aquellas que forman la estructura de los estados financieros, lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, costos, gastos. Cada uno de ellos tiene su respectiva naturaleza, la cual puede ser un débito o puede ser un crédito. Aquí tenemos cada uno de los elementos que integran, por ejemplo, el estado de situación financiera. Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio, aquellos elementos que integran el estado de resultados, los ingresos, los costos y los gastos. El activo como tal, su naturaleza es débito, el pasivo, su naturaleza es crédito, el patrimonio, su naturaleza es crédito, los ingresos, su naturaleza es crédito, los costos, su naturaleza es débito y los gastos son de naturaleza débito. Así pues que en este video vamos a explicar la naturaleza de cada una de estas clases y la importancia que tienen en el momento de llevar a cabo cada uno de los diferentes registros contables sobre las operaciones que se realizan en la empresa. Empecemos con el activo. La naturaleza del activo es débito. ¿Qué significa eso? Que siempre que se registre un activo en la contabilidad, ese activo va a aumentar por el débito y va a disminuir por el crédito. ¿Qué tipo de situaciones hacen que este activo aumente por el débito? Por ejemplo, una entrada de dinero en efectivo, un nuevo cliente que se cree dentro de la empresa, la compra de mercancía o inventario, la compra de propiedad, planta de equipo, un vehículo, muebles en seres, también los gastos pagados por anticipado, seguros, arrendamientos. Siempre que se presenten este tipo de situaciones se deberá incrementar el activo. ¿Y cuando disminuye ese activo? El activo disminuye por el crédito y las situaciones que hacen que ese activo disminuya son las siguientes: la salida de dinero, es decir, todo lo contrario, la salida de dinero, el abono de un cliente, y lógicamente que si un cliente nos está abonando a una cuenta que estaba por cobrar, pues esa cuenta por cobrar va a disminuye el activo. La venta de la mercancía, se supone que cuando se vende mercancía el inventario también deberá disminuir, es decir, que sale, por lo tanto disminuye. La baja de la propiedad planta de equipo, si dentro de la propiedad planta de equipo existía, por ejemplo, un vehículo y ese vehículo debe ser dada de baja, ya sea por deterioro o porque se vendió, entonces lógicamente que el activo va a disminuir. Y la amortización de los activos diferidos, si se ha pagado un gasto por anticipado, ejemplo arrendamiento, en la medida en que se vaya consumiendo ese gasto pagado por anticipado, deberá crearse la respectiva cuenta de gastos. Entonces, estas son las situaciones que hacen que este activo aumente por el débito y disminuya por el crédito. No olvidemos que los activos siempre van a ser de naturaleza débito y siempre también van a aumentar por su misma naturaleza, es decir, por el débito. Dentro de los activos podemos mencionar diferentes cuentas. Estas solamente son unas de las tantas cuentas que existen de acuerdo al catálogo general de cuentas. Tenemos la caja general, la cuenta corriente o bancos, las inversiones, los clientes, inventarios, propiedad, planta de equipo, activos intangibles, activos diferidos, entre muchos más que encontramos en ese catálogo general de cuentas. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor el procedimiento de el aumento y la disminución del activo. Se consigna dinero en la cuenta corriente por 10.000 pesos. Significa entonces que si se consigna dinero es porque ese dinero va a entrar a la cuenta corriente bancaria.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues esa cuenta corriente me va a aumentar y la cuenta corriente es una cuenta del activo, aquí lo tenemos, cuenta corriente. Entonces, ¿cómo hace para aumentar ese activo? Pues sencillamente en registrarlo por el débito, como lo estamos indicando acá. Los activos aumentan por el débito, representa una entrada de dinero y esta consignación está representando una entrada de dinero. Es decir, la cuenta corriente aumentaría por el débito. ¿Y de dónde salieron los recursos para poder llevar a cabo la consignación? Había una plata en caja general, vamos a asumir esa situación, había una plata, un dinero en caja general y dicho dinero fue consignado en banco. La caja general es una cuenta también del activo y ¿qué está pasando con la caja general? Está disminuyendo. ¿Por dónde disminuye? Los activos disminuyen por el crédito. Entonces aquí está la representación gráfica de que la caja, al ser un activo y al estar disminuyendo, debe hacerse por el crédito. Aquí tenemos las dos situaciones. Cuando el activo aumenta por el débito porque está ingresando el dinero a la cuenta corriente, y cuando el activo disminuye por el crédito porque está saliendo el dinero, el efectivo de la caja general. Los pasivos son de naturaleza crédito. Una estrategia importante para que no nos confundamos, que a veces nos surge la duda, bueno, ¿por dónde es que aumenta el activo? ¿Por dónde es que aumenta el pasivo? ¿Por dónde aumenta cada clase de cuenta? Yo creo que una estrategia podría ser, cada cuenta aumenta de acuerdo a su naturaleza. Tengamos en cuenta que el activo aumenta por el débito, es decir, de acuerdo a su naturaleza. De igual manera, el pasivo, al ser de naturaleza crédito, aumenta por su naturaleza, es decir, por el crédito. Y por lo tanto, disminuye por el débito. ¿Qué tipo de situaciones hacen que ese pasivo aumente? Por ejemplo, la adquisición de una nueva obligación financiera, la adquisición de una nueva deuda con proveedores, la adquisición de una deuda con el Estado en relación a los impuestos, la adquisición de obligaciones con los empleados, salarios, prestaciones sociales, el registro de las provisiones de nómina, aportes para fiscales, aportes de seguridad social, hay unas provisiones de prestaciones sociales, entre otros. Entonces, en el momento en que se presenten este tipo de situaciones, lógicamente que ese pasivo va a aumentar. ¿Y cuando disminuye? Pues todo lo contrario de este tipo de situaciones, el pago de la obligación financiera disminuye por el débito, el pago de la obligación financiera, el pago de la deuda al proveedor por la compra de mercancía a crédito, el pago de los impuestos al Estado, el pago de los salarios y prestaciones sociales, la cancelación de provisiones, entre otros conceptos. Entonces, recordemos, pasivos de naturaleza crédito aumenta por su naturaleza crédito y disminuye por el débito. ¿Cuáles son las cuentas de acuerdo al catálogo general de cuentas? Aquí tenemos solamente algunas de ellas. Están las obligaciones financieras, los proveedores, impuestos, obligaciones laborales, pasivos diferidos, provisiones, pasivos estimados, entre otros. Estas solamente son algunas de ellas. Así como en el anterior, veamos un ejemplo. Se adquiere obligación con el banco por 50 millones de pesos. Antes de hacer el registro, pues hagamos el análisis de lo que está sucediendo con este enunciado. Se adquiere obligación con el banco, es decir, una deuda, que están aumentando los pasivos de la empresa. ¿Y a dónde va a ingresar ese dinero? Por lo general, el mismo banco se lo consigna a la cuenta de bancos de la empresa, y la cuenta de bancos es una cuenta del activo. Entonces, miremos acá. Al realizarse el préstamo, entonces, ese dinero que nos está prestando el banco lo va a consignar directamente en la cuenta corriente de bancos, y el banco es una cuenta del activo, es decir, que ese activo está aumentando. ¿Y por dónde aumentan los activos? Tal como lo explicamos en la diapositiva anterior, aumenta por el débito. Pero ¿qué representa ese aumento de esta cuenta de banco? Representa una obligación, una deuda que se acaba de adquirir con ese banco, es decir, que las obligaciones financieras es un pasivo, la cuenta de pasivos,
y los pasivos por donde aumentan por el crédito. Entonces tendrá que registrarse por el crédito. Aquí tenemos entonces dos situaciones: a un aumento del activo por el débito y el aumento del pasivo por el crédito. ¿Cuándo empezará a disminuir este pasivo? ¿Cuándo disminuirá? Cuando la empresa empiece a pagar esta obligación. Es al mes siguiente, cuando va a pagar la primera cuota, entonces ya tendrá que registrarse por el lado contrario. Veamos el patrimonio y tenemos que su naturaleza es igual a la de los pasivos, naturaleza crédito. Entonces recordemos el TIC, y es que las cuentas de naturaleza crédito, pues lógicamente que aumentan por su misma naturaleza, por el crédito, y disminuyen por el débito. ¿Qué tipo de situaciones hacen que se aumente el patrimonio? Pueden ser las siguientes: el ingreso de un nuevo socio, el superávit de ese periodo, la constitución de los diferentes tipos de reservas, los resultados del ejercicio, lógicamente si representó una utilidad, entre otras situaciones. Y cuando disminuye pueden ser todo lo contrario a estas situaciones de acá. En vez de ingresar, se retiró un socio, se pagaron dividendos, se pagaron participaciones, hubo una disminución de reserva, ya sea por ajustes o porque se utilizaron, hubo pérdida del ejercicio, entre otras situaciones más. ¿Qué cuentas integran el patrimonio? Tenemos el capital social, el superávit de capital, reservas obligatorias, estatutarias, revalorización del patrimonio, dividendos y participaciones, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, entre otros. Entonces estas son algunas de las cuentas del catálogo que integran la clase patrimonio. Veamos como en los anteriores el siguiente ejemplo: ingresa un socio quien aporta 20 millones de pesos en efectivo. Antes de mostrarles el registro en cuenta T, analicemos el concepto. Está ingresando un socio quien entrega un aporte por valor de 20 millones de pesos. ¿A qué corresponde ese aporte? A un incremento del patrimonio. ¿Y por dónde se incrementa el patrimonio? Por el crédito. ¿Y a dónde ingresar ese dinero? A la caja, porque es en efectivo, y la caja es una cuenta del ¿qué? Del activo. ¿Y el activo por dónde aumenta? Por el débito. Entonces ya tenemos que el aporte, por ser una cuenta del patrimonio, aumenta por el crédito, y los 20 millones de pesos que ingresan a la caja aumenta el activo por el débito. Aquí lo tenemos entonces. Se incrementa el patrimonio, aportes sociales, por el débito, y ese dinero ingresa a la caja, una cuenta del activo, y los activos aumentan por el débito. Entonces es importante pues que hagamos el análisis de ese enunciado para que sepamos muy bien cómo se debe registrar cada situación en particular. Vamos a las cuentas, a la clase ingresos. Al igual que el anterior, también los ingresos son de naturaleza crédito, ¿sí? Naturaleza crédito. Aplicamos la misma regla. El ingreso a ser de naturaleza crédito, entonces va a aumentar por el crédito, por ahí mismo, y disminuye por el débito. ¿Qué tipo de situaciones entonces hacen que los ingresos se incrementen? Ingresos por venta de mercancías, por prestación de servicios y cualquier otro tipo de ingresos que represente una entrada de dinero para la empresa, ya sea de contado o sea a crédito, se debe registrar como un ingreso. ¿Y qué situaciones van a representar disminuciones de ese ingreso? Cuando se presenten devoluciones, rebajas, descuentos, y lógicamente que las operaciones que se tengan que hacer producto del cierre contra ganancias y pérdidas al final de cada periodo. Aquí tenemos también algunas de las cuentas que integran los ingresos: venta de bienes, venta de servicios, ingresos financieros, diversos, entre otros tipos de ingresos. Hagamos el ejercicio. El ejemplo: venta de mercancía de crédito por valor de 12 millones de pesos.
desde que estamos hablando aquí, que se vendió mercancía, significa entonces que se incrementa el ingreso y como fue a crédito, entonces va a representar una cuenta por cobrar clientes, y la cuenta por cobrar clientes es una cuenta del activo y los activos aumentan por el débito. Yo creo que ya en este momento hemos empezado a identificar un poco más la situación, se nos hace más sencilla. Aquí tenemos el registro como tal. Ingresos por ventas, como el ingreso de naturaleza crédito, entonces aumenta por el crédito y su contrapartida es una cuenta por cobrar clientes, es decir, es un dinero que nos quedan debiendo como empresa. Yo tengo el derecho a cobrar, es un activo y los activos aumentan por el débito. Los gastos, al igual que el activo, son de naturaleza débito. Significa entonces que estos van a aumentar por el débito por su naturaleza y van a disminuir por el lado contrario por los créditos. Situaciones que hacen que la cuenta de gastos aumente: el pago de salarios, el pago de horarios, servicios, cualquier tipo de servicios, impuestos, arrendamientos, entre muchos más. Por cierto, de acuerdo al catálogo de cuentas, existen diversos conceptos que hacen que estos gastos aumenten siempre que se hace un registro contable, y se haría un registro por el crédito cuando se haga la operación de cierre y contra ganancias y pérdidas al cierre del periodo. Entre algunas de las cuentas que tenemos y que hacen parte de la estructura de los gastos están gastos de personal, aportes de nómina, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, servicios, gastos generales, entre otros. Hay una lista bastante extensa de los gastos que deben ser tenidos en cuenta dentro de las operaciones de la empresa. Como en los anteriores, hagamos el ejercicio: pago de honorarios por valor de 1.000.000 con cheque. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Estamos realizando un gasto por honorarios, significa que aumenta por el débito. ¿Y de dónde salió el dinero para pagar ese gasto? Salió del banco. El banco es una cuenta de naturaleza activo, significa que los activos disminuyen por el crédito. Honorarios, gasto de honorarios aumenta por el débito y el dinero salió de la cuenta corriente, significa que disminuye por el crédito. Los costos también son de naturaleza de débito, significa que aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. ¿Qué tipo de situaciones hacen que se incremente por el débito? Siempre que se vende un bien, siempre que se vende mercancía, se genera lo que se conoce como el costo de mercancía vendida o el costo por los servicios vendidos. Y cuando se disminuye en el momento en que se haga el cierre de las cuentas de costos contra ganancias y pérdidas al final del periodo. Estas son algunas de las cuentas que integran la cuenta de costos: costos de ventas, costos de producción, mano de obra, materiales, etc. Como los anteriores, también vamos a hacer un ejercicio: venta de mercancía de crédito por valor de 12 millones de pesos. Es la misma que hicimos en la diapositiva anterior, en la de los ingresos, donde vendíamos mercancía, y aquí está el registro que se hizo en ese momento. Venta de mercancía por 12 millones. Recordemos que hasta este punto estamos hablando de ingresos, y como es un ingreso, los ingresos aumentan por el crédito y su contrapartida sería el aumento del activo también por el débito, la cuenta corporal. Este registro ya lo habíamos hecho. Lo que nos interesa es este de acá, el registro del costo. Siempre que se realiza la venta de mercancía o venta de servicios o tratándose de costos de producción, pero estamos hablando de costos de ventas, lógicamente que debe calcularse un costo, y estamos diciendo que el costo sobre esta venta es del 80%. Es decir, a los 12 millones de pesos le aplicamos el 80% y nos da 9.600.000. Ese es el costo de la mercancía vendida, 9.600.000. De ahí en adelante es ganancia, ¿sí? Pues aquí estamos registrando el valor, la mercancía, el precio de venta con la utilidad, pero necesitamos identificar la ganancia, lo que sale de nuestro inventario. Es 9.600.000 correspondiente al costo, es decir que debemos registrarlo por el débito, aumentando el costo de la mercancía vendida contra el inventario, porque se supone que si yo vendo mercancía es porque está saliendo de mi inventario
y por lo tanto ese activo inventario tendrá que disminuir. Está saliendo mercancía y si sale mercancía, pues lógicamente que disminuye, razón por la cual esa cuenta de inventarios que es activo debe disminuir por el crédito, aplicando pues la dinámica de la naturaleza de la cuenta. Entonces tengan en cuenta que siempre que se realiza una venta, no solamente deberá registrarse la cuenta del ingreso contra su forma de pago, ya sea banco o cliente, sino que además deberá hacerse el registro adicional de forma paralela a la venta correspondiente al costo de la venta, aplicando el costo al valor de la venta y ese tendrá que ser registrado como costo y dándole salida al inventario, la disminución de inventario. Esta es pues la explicación que les tenía preparada en cuanto a la naturaleza de cada una de las clases que integran los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Y aquí tenemos pues el resumen de manera general de la dinámica de cada una de estas cuentas. Recordemos, activos de naturaleza débito aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Pasivos son de naturaleza crédito, aumenta por el crédito, disminuye por el débito. Patrimonio de naturaleza crédito, aumenta por el crédito, disminuye por el débito. Los ingresos de naturaleza crédito aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Los gastos de naturaleza débito aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Y los costos de naturaleza débito aumentan por el débito y disminuyen por el crédito.